Muy buenas, gentucilla, bienvenidos una vez más al canal del Retroabuelo. Hoy vengo a traeros un juego para MSX, aunque sea un port, y no es otro que el Capitán Trueno, desarrollada la primera carga por Gamesoft y la segunda carga también por Gamesoft y además por Zeussoft. El juego fue distribuido por Dynamic en 1989. Además de la versión de MSX, llegó Spectrum. ¿De qué sistema si no iba a ser el port? Que es exactamente igual que la de MSX, con una gran diferencia sonora, donde el MSX es una versión mejor, pero, como siempre, esta versión es un poco más rápida. También llegó a Amstrad, la versión más colorida, aunque con unos gráficos menos detallados. También tiene un mejor apartado sonoro que la versión de Spectrum. Llegó además a MS2, una versión en CGA que, a pesar de su poco colorido, tiene un gran aspecto gráfico que difiere de las otras versiones. Solo el abad Stanislao de Castiglione puede ayudarme. Su misteriosa carta me tiene toda la noche en vela, pensando. He de ir allí cuanto antes. Estoy desesperado. Tengo que hablar con él. Sabe algo, lo presiento. Me ayudará. Hace tiempo que somos amigos. Crispin y Goliath me acompañarán al monasterio. Tengo que verle a cualquier precio. ¡Oh Dios! ¡Sigrid! ¡Sigrid! Juro por mi estirpe que te encontraré. Y con este argumento tendremos que rescatar a nuestra amada Sigrid con el uso de tres personajes con diferentes habilidades, como son obviamente el Capitán Trueno, el personaje más versátil que tiene un buen salto y puede atacar con su espada, y cuando cojamos la espada mágica podremos atacar a distancia. Goliath es el personaje más poderoso, con sus puños o su salto puede destruir fácilmente a cualquier enemigo. El problema es que no puede moverse del sitio. Crispin es el personaje más ligero y lo comprobaremos en las plataformas de la segunda carga. Podrá atravesar además pequeños pasadizos gracias a su tamaño. Además tiene un salto mayor que el Capitán Trueno y puede escalar por cuerdas y lianas. El juego cuenta con la ya más que famosa FX doble carga, donde nos encontramos con dos juegos muy diferenciados, en el que la primera carga es más una videoaventura de exploración y la segunda parte un juego de acción plataformas. Una vez terminemos la primera carga, nos darán la clave para jugar a la segunda. En la primera carga, nuestro objetivo es encontrar al abad Stanislao de Castiglione y acabar con su maldición para así tener acceso al pasadizo y acceder al lugar donde está retenida nuestra amada Sigrid. Para evitarlo, nos encontraremos a nuestro paso un buen número de enemigos como los Gump, pequeños duendes de la raza de los Tánganos que intentarán destruirnos saltando sobre nosotros. Aunque son débiles, son muy escurridizos. Los Darrins, perros rabiosos que nos atacarán sin piedad saltando para arrancarnos el cuello. Spiders, son arañas gigantes muy agresivas y resistentes. Goliath es el mejor posicionado para acabar con ellas. Big Rats, ratas gigantes que habitan en los pasadizos interiores del monasterio. Con grandes problemas de visión, solo nos atacarán si ven algún tipo de movimiento, por lo que es mejor estarse quieto a su paso. Óseos, son esqueletos que, si bien en un primer momento parecen inofensivos, nos atacarán sin piedad en el momento que nos acerquemos. Pompas se generan en las cloacas del monasterio por la acumulación de desperdicios. Tendremos que evitar cualquier roce con ellas. Espíritus se materializan en las pompas de las cloacas, almas en pena de monjes pecadores que no dudarán en atacarnos. El abad Stanislao de Castiglione, aunque es amigo del Capitán Trueno, lo que nos encontraremos es algo totalmente diferente. El abad está bajo una maldición y tendremos que eliminarlo evitando sus abrazos nada amistosos y sus mortíferos ataques mágicos. Para facilitarnos las cosas en esta primera carga, cada vez que destruyamos un enemigo aparecerán talentos, monedas que con las suficientes podremos canjearlas por vidas extras, lo que nos costará 5.000 talentos, recargas de energía, que nos costará 3.000 talentos, y 2 aumentos en el poder de la espada mágica, lo que nos costará 2.000 talentos. El otro ítem que nos otorgará una gran ventaja es la espada mágica, que tendremos que buscar por el monasterio y que hará que podamos atacar a distancia. En la segunda carga, que está dividida en 4 fases, cambiaremos el estilo de juego y nos encontraremos diferentes enemigos y obstáculos como las plataformas que se caen a no ser que las pisemos con Crispin o estalactitas que caerán a nuestro paso. Uno de los peligrosos enemigos que nos encontraremos son los Ixos, una raza salvaje que habita en la zona que no dudarán ni un instante en usar sus boomerangs contra nosotros. Las plantas carnívoras, ocultas entre la vegetación, intentarán devorarnos y si no nos alcanzan, nos atacarán a distancia. Un roce con sus fauces y estamos muertos. Murciélagos,
Estos quirópteros gigantes sobrevuelan la zona e intentarán tener como premio nuestro cadáver, dificultándonos nuestro avance. Estatuas, además de su atemorizante aspecto, nos lanzarán bolas de fuego para intentar hacernos a la parrilla. Cráneos. Nadie sabe de dónde vienen esa lluvia de cráneos humanos, pero lo que es seguro es que tendremos que evitar cualquier contacto con ellos. Orangutanes. Simios de gran tamaño, mortales en el cuerpo a cuerpo y que no dudarán en atacarnos a pedradas si no pueden alcanzarnos. En esta carga los enemigos nos darán un buen número de talentos y aleatoriamente un aumento de poder de nuestra arma. Además, al final de cada fase, si llegamos con un mínimo de 2000 talentos en nuestro haber, nos darán un aumento de poder, y si llegamos con 5000, además del aumento de poder, nos obsequiarán con una vida extra. Si conseguimos rescatar a Sigrid, podremos volver a jugar, pero con todos los aumentos que tuviéramos en nuestra arma hasta ese momento, y además con una mayor velocidad de juego. Y ahora un par de curiosidades de este título. Este Capitán Trueno es, como no, la adaptación al videojuego de uno de los grandes héroes del cómic español, creado en 1956 por Víctor Mora, tristemente fallecido hace unos meses, y plasmado en el papel por el dibujante Miguel Ambrosio Ambros, fallecido en 1992. En el momento de desarrollar este Capitán Trueno, los de Dynamic estaban ya metidos en problemas económicos y no pudieron pagar los royalties a Gamesoft, ya que Dynamic finalmente quebró y Gamesoft tuvo que disolverse. Aunque, como comenta el propio José Ramón Palacios, uno de los programadores de Gamesoft, quizá el palo de Capitán Trueno nos libró de pegárnosla unos meses más tarde con los 16 bits. La genial portada de este juego fue diseñada por el ya habitual dibujante Luis Rollo sobre unos bocetos realizados por Ricardo Machuca, que fue también ilustrador para varias portadas e instrucciones de juegos de Dynamic y dibujante de cómics. La versión que llegó a PC solo es la primera carga y tiene unos pequeños cambios en el mapeado respecto al resto de versiones. Además, una vez terminemos con el abad podremos leer un explícito texto dando testimonio de nuestra hazaña. La versión de Amstrad varía un poco en la última parte de la segunda carga, donde es un poco más difícil que las versiones de Spectrum y MSX. La jugabilidad de este Capitán Trueno es muy buena y la respuesta al teclado es muy precisa en todos nuestros movimientos, como en la velocidad del cambio de los personajes en las dos cargas, lo que le da un plus a este gran juego. La única pega que puedo ponerle son las ralentizaciones que sufrimos en el enfrentamiento con la Abad, pero no merma demasiado la experiencia del juego. Gráficamente es muy bueno, los personajes y enemigos muy grandes y los fondos muy detallados en su primera carga. La segunda carga es un poco inferior, ya que reducimos el tamaño de los personajes, pero en beneficio de la velocidad con la que se desarrolla la segunda carga. Aún así, esta segunda carga también está muy bien ambientada, aunque mucho menos detallada que la primera. Los efectos de sonido de este Capitán Trueno no son muchos, pero cumplen bastante bien, mucho mejor que la versión de Spectrum, donde los efectos de sonido son demasiado austeros. Otra pequeña pega es la ausencia total de música, ni en la intro, aunque durante el juego no nos daremos mucha cuenta por la velocidad con la que todo se desarrolla, sobre todo la segunda carga. Este juego, en cuanto a su dificultad, es bastante asequible. La primera carga tiene un gran mapeado, pero nada laberíntico, por lo que con un poco de práctica podremos terminarlo sin mucho esfuerzo. Algo más de dificultad plantea la segunda carga, aunque no en exceso. Tendremos que memorizar algunos puntos donde los saltos son un poco más difíciles, pero nada más allá de eso. Es un juego muy compensado en este sentido. Este Capitán Trueno es, para mí, muy adictivo en sus dos cargas. Las dos me parecen muy divertidas, y aunque presentan unas notables diferencias en mecánica de juego, hacen las dos cargas un juego muy sobrio y una gran joya dentro del videojuego español, que aunque es por The Spectrum, es un título muy disfrutable, donde se nota que se cuidaron que esta versión estuviera bien pulida para nuestros MSX. Menos mal que Dynamic llegó a publicarlo a pesar de sus problemas económicos, ya que si no, nos hubiéramos perdido un grandísimo juego. Y ahora os dejaré con el gameplay de este genial Capitán Trueno, y como siempre os digo, ¡hasta la próxima!